Por estas horas vamos a tener que apelar a un poco de humor de entrada, porque a Necochea podríamos decir, y ahora, ¿quién nos salvará? Alguien dirá detrás el Chapulín Colorado. Es que estamos en un escándalo, sinceramente como comunidad, estamos en un escándalo en todo Necochea, entre la Secretaría de Salud del municipio, por supuesto, y precisamente parte integrante o casi toda la totalidad del honorable Consejo Deliberante. Y los vecinos, simples espectadores, pero somos los daños colaterales de esta verdadera situación que está sucediendo. Por eso esto, y ahora quién nos salvará, ¿no? Con un poco de humor, evidentemente, porque ante una pandemia, ante lo que estamos viviendo, están encerrados. Por estas horas, hoy o escasas horas más, se iba a hacer los protocolos para que volviese todo a fase 5 en Necochea. Y una vez más, seguro, no tendremos fase 5 y la gente, aquella que deba, quiera y necesita trabajar, tendrá que esperar. Es que todo sucedió con el doctor Maximiliano Delfino. Digo todo. ¿En qué sentido? Dos policías de Ituzaingó, aparentemente, no sabemos quiénes son, pero más allá de los nombres y apellidos, y el tercero, caso de COVID, Maximiliano Delfino, que dio positivo. Ahora hay una historia detrás que el mismo Delfino, y ya desde las primeras horas que se hablaba de este tema, consulté a varios conocidos porque el doctor Delfino estuvo internado 48 horas antes de que sucediera, se conociera, bueno, lo que es público. Un caso realmente preocupante, estado de salud no muy bueno del mismo Delfino, y en una clínica privada, la única clínica privada, Cruz Azul, Delfino se internó en la madrugada, aparentemente del sábado, las primeras horas del sábado, ya hace más de una semana, con un inconveniente gastrointestinal y con, bueno, después se supo salmonella. Según los mismos integrantes de la clínica, el mismo doctor, dan a entender de que ante esta duda, con fiebre, con, bueno, algún que otro elemento que pudiera ser sospechoso, y como la clínica misma tiene elementos de seguridad, la forma en que se maneja el personal, los médicos, hicieron un hisopado. Lo que el mismo Delfino dice que nunca tuvo un síntoma respiratorio, sino todo relacionado a la salmonela. Y evidentemente algo sucedió, las muestras se enviaron o se hicieron el domingo para ser hechas el lunes a la mañana, es decir, viajan a Mar del Plata, convengamos. No se mandaron ni el lunes a primera hora, 6, 7 de la mañana, ni se mandaron como a las 10 de la mañana. Recién las muestras fueron el día martes y ahí se produjo una serie de inconvenientes, ya que el parte diario de Mar del Plata, con vaya a saber si eran problemas de Mar del Plata o no, se dio a la 1:23 públicamente, a la 1:23 de ya la madrugada del miércoles. Y según en los mismos protocolos, supuestamente, pues dio positivo. Pero, ¿por qué decimos según los protocolos? Porque el mismo Delfino dice que no es sospechoso y que de alguna manera estaría fuera de protocolo. Hay un capítulo aparte con la doctora a cargo de la secretaría, que no es doctora, licenciada, Ruth Calle, pero que el domingo no pagaron el remis para enviarlo, o mejor dicho, el lunes, y todo esto sucedió con esto de situaciones realmente, por lo menos, no claras. Pero el mismo doctor Delfino explica que dentro de las muestras también se hicieron a una serie de integrantes, Consejo Liberante de distintas horas, como 400 pacientes tomando nota, todos aquellos que hubiesen estado a 15 metros, 15 centímetros
o que saludaron por la calle a Delfino, porque prácticamente se hizo todo a gente que fue atendida por Delfino, a los geriátricos, como es de Pam y él, aquellos que habían atendido desde el miércoles. Bueno, una serie de malestar a 400 personas. Bueno, los concejales hasta sacaron comunicados del desmanejo que se produjo todo esto. Estuvieron más de medio día sin tener noticias, sin tener que saber qué es lo que había que, cuáles eran los pasos a seguir. Una novela de estas verdaderas realmente. Ahora, lo llamativo y que resalta en varias oportunidades Delfino es que las dos niñeras de su familia, donde atienden a su bebé, a su niño, su señora y el mismo niño, el hisopado les dio negativo. Es decir, no hubo de alguna u otra manera forma de constatar que aquellos cercanos al mismo doctor Delfino haya generado semejante actitud. Así como al pasar, el mismo Delfino indica que hasta Matías Rizo, que fue el que le hizo el hisopado y con el que estuvo varias horas antes en el Consejo Liberante como integrante de la SICOP, no lo obligaron a hacerse el hisopado, que fue el que estuvo contacto directo, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, por la cercanía. Es decir que los que sacaron muestras, los que tuvieron en forma cercana, los que tuvieron como concejales, algunos ingresaron, otros no, dentro de este protocolo. Y ahí ya demuestra que hay no sintonía sería entre la Secretaría de Salud. Pero la licenciada Ruth Calle, o según el mismo Delfino, hasta me increpó, palabras más, palabras menos, hace mención en sus declaraciones. Está claro que algo está pasando. Está claro que, bueno, hace unos días hicimos los 7 pecados capitales, ¿no? Y ¿se acuerda de el último pecado capital es la soberbia? Digo, para que tengamos en cuenta pequeños datos también de nuestra realidad. Pero está claro que el 25 de junio, cuando decíamos de los 7 pecados capitales y hablábamos de la soberbia, o casualidad este tema surge en esta discusión entre un sector político similar al mismo sector político, digo, de la misma categoría política, si usted quiere. Lo que sí que el Hogar San Andrés, la gente de PAMI, 400 personas, pues fueron de alguna manera sometidas a esto que es lógico, razonable y entendible ante un caso. Según Delfino, no debería ser así. Es más, el 3 de junio hicimos por este medio secreto de Necochea, YouTube, el abuso de autoridad. Porque mientras hablamos de estos temas y desde la Secretaría de Salud, el tema que hace escasas horas no se habla más es las 2 personas que ya murieron. Alguien dirá, bueno, pero no con COVID. Sí, pero sí por el COVID. Y estoy hablando a una señora y su hija en La Dulce. Y ahí hubo abandono de persona. Y ahí, ¿por qué no hubo un poco de soberbia? Y ahí, ¿por qué no hubo, bueno, circunstancias dudosas? Pero pareciera que este tema quizás esté impuesto a propósito, ¿no? No dudo del doctor Delfino, no dudo de Ruth Calle, pero quien de alguna manera ejerce soberbia, o por lo menos sabemos a quién se le nota. Ahora, también hay otra cuestión política que subyace en toda esta situación, porque cuando Ruth Calle en sus declaraciones hace mención a determinados datos de la realidad, dice primero no contestar las agresiones personales y empieza a hacer dudar hasta el vecino común que en realidad no dan positivo o negativo cuando se realizan el hisopado, sí detectables o no detectables, e incorpora una categoría nueva en todo esto. Mire que hemos estado hablando del tema del coronavirus, del hisopado, de los barbijos, desde el 24 de febrero, quien les habla. Y la verdad nunca, pero nunca escuché esto de detectable y no detectable. Pero
se hace mención quizás al de hacer entender o demostrar quizás parte de la soberbia. Y por eso digo, ¿y ahora quién nos salvará? Porque ante esta circunstancia. Eh, lo que está claro, o por lo menos deja entrever las declaraciones, que mientras por un lado dice, me llamó una sola vez, hasta me increpó por parte de Delfino haciendo referencia a la secretaria de Salud, dice que no, que hablaron, que después sí siguió, el seguimiento se hizo a cuestiones o por intermedio de otras personas porque tienen mucho trabajo y muchas condiciones. La verdad, uno que conoce, sabe y tiene conocimientos del trato que ha tenido Calle con distintas entidades, personas, desde que asumió el cargo, todos te aseguran que la soberbia es uno de los 7 pecados capitales que quedan demostrados, pero son versiones no propias, pero sí ajenas. Por eso tampoco hay que tomar nota por ahí excesivamente, pero si ya lo dice alguien que está en esto. Y los concejales tuvieron que hacer una nota, les dio negativo a todo el mundo. Y esto que, bueno, por estas horas sale que el segundo hisopado le saldrió o le habría salido nuevamente positivo al doctor Delfino. Ahora esta vez no lo nombran. Esto que queden claro, en estas horas no se lo nombra, pero se hace mención o hace sospechar. Los medios hoy están diciendo esto. Ahora está claro que ante estas circunstancias dudas, acá es muy simple. Si se hace un análisis post positivo o cuando sea conveniente para saber si se tiene plasma, es decir, anticuerpos por haber tenido el COVID, bueno, solucionaríamos muchas cuestiones o discusiones o inconvenientes a la ciudadanía en general. Pero subyace un dato no menor, porque algunos apuntan a involucrar a un diputado provincial oriundo de nuestra ciudad. Estoy hablando de Martín Domínguez Yelpo, que dice no, porque viene y se junta con Delfino. Y encima involucran a un tercero, aunque off the record, como se dice habitualmente. Es decir, que ya la cuestión, más allá de la pandemia, pasa a ser política. Y en eso acabamos ya de darnos cuenta que no vamos a volver a fase 5, que el ciudadano común no va a volver a poder trabajar a muchos, que les iban a entregar los nuevos protocolos para abrir determinados lugares. Y eso quedará a la espera, evidentemente. Sabe que nos sentimos desprotegidos, no tenemos fe. Evidentemente algo nos debe estar pasando en nuestra comunidad porque todos estos hechos demuestran que estamos ante la presencia de dudas continuas. La sociedad ya no da más ante todo estos idas y vueltas. Solamente espera el Chapulín Colorado. No creo que Rojas sea el Chapulín Colorado, pero evidentemente estamos entre la espada y la pared los vecinos comunes. Como decía un médico, sabe que yo tengo la fórmula para que ustedes, vecinos y todos nosotros, nos quedemos tranquilos en nuestra propia casa para saber a ciencia cierta si tenemos coronavirus. El doctor Johnny Walker aconseja, después de las 19 horas del día, usted después pone el horario que le convenga, pero después de las 19 horas, acérquese una botella de whisky, ábrala, olfatéela, si siente el olor a whisky, bueno, el olfato lo sigue manteniendo. Sírvase un vaso y degústelo. Si el gusto del whisky usted aún lo nota, quédese tranquilo. Usted no tiene coronavirus. Creo que esto es lo que nos va a tocar hacer a los vecinos. El doctor que indica esto se llama Johnny Walker. Para entendidos, aquellos que conocen o toman whisky. Secretos de Necochea, canal de YouTube. Y suscríbete. Y sabes que todos los días escuchá en Secretos de Necochea Radio, en Mitre Necochea. Te esperamos.